Entonces hablamos de lesiones secundarias. Cuando hablamos de lesiones secundarias decimos que existen las lesiones de origen sistémico y las de origen intracraneal, ¿no es cierto? En esto, en general, son las que se van a presentar siempre después del accidente, no antes. Pero ¿esto por qué? Porque ya hablamos que, ¿no es cierto?, en estos pacientes, ¿no es cierto?, lo que prima es que si no los estabilizamos hemodinámicamente, van a presentar estos, digamos, puntos que vamos a hablar, pero aún estando estables, pueden tener este tipo de lesiones. ¿Qué es lo que puede pasar? Fíjense, hipotensión arterial. Ya se nos dije que ¿qué es lo que debemos evitar en un trauma de cráneo? Es la hipoxemia y la hipotensión, ¿no es cierto? Pero si nosotros no corregimos esto, el paciente con seguridad se va a complicar. ¿Eso qué va a provocar? Una hipoxemia baja, ¿no es cierto?, bajo consumo de oxígeno, porque no le llega sangre. Una hipercapnia, a veces la anemia, sí, sangrados masivos hacen que, ¿no es cierto?, el paciente tenga dificultad para proteger al cerebro. Cuando existen sangrados en nuestro organismo, lo primero que protege es, ¿qué cosa? Cerebro y corazón. Entonces, roba sangre, quita sangre de otros órganos. A los primeros que quita son a los músculos. Entonces, quita sangre para proteger, pero si eso no corregimos, la anemia con seguridad va a seguir quitando de otros órganos y al final quita tanto que no le llega la cantidad suficiente al cerebro, ¿no es cierto? En esto tenemos que hablar de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y cuánto es el flujo sanguíneo cerebral? Normal. 55 ml por 100 gramos de cerebro por minuto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, a veces hacen hiperemias por infecciones, las alteraciones, digamos, en el medio interno, las famosas hiponatremias. A veces sube o baja bastante la glucosa, las famosas hiper o hipoglucemias, las famosas acidosis. Y cuando empieza a hacer todo esto, llega a lo que es el sistema de respuesta inflamatoria, digamos, en general, o lo que llamamos la falla multiorgánica. Entonces, cuando pasa eso, ¿no es cierto?, el cerebro en general ya está con algún problema. Aumento de la presión intracraneana, provoca bajo espasmo por la sangre, va a tener conclusiones seguramente por lesión del parénquima cerebral, ¿no es cierto?, fundamentalmente a nivel temporal, ¿no es cierto? Va a haber mucho edema cerebral, ya vimos esto, la hiperemia, los hematomas tardíos, disección carotidia. Ya se nos dije, todo paciente que tiene una lesión por accidente de tránsito, siempre uno debe sospechar de una disección carotidia. Y obviamente el paciente, cuando ya pasa todo eso, hay una alteración de la autorregulación cerebral. Pero cuando pasa eso, con seguridad el paciente ya tiene esto que llamamos, ¿no es cierto?, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla multiorgánica. Entonces, si pasa esto y pasa este otro, el paciente se está muriendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Algunos dicen que existe eso, las lesiones terciarias. Cuando hablamos de lesiones terciarias, normalmente hacemos ¿qué cosa? Vemos la liberación excesiva de ácidos, ¿no es cierto?, los aminoácidos excitatorios. Esos son los elementos inflamatorios que van a afectar al cerebro. Pero también existe esto, la pérdida de la integridad de la membrana celular. ¿Eso qué significa? Que ustedes saben que la membrana de la célula es bastante selectivo, no deja pasar ninguna estructura o elemento que no le sirva. Eso ya llevamos en histología, ¿no es cierto? La membrana del cerebro solo permite lo que le sirve a la célula, el resto no. Entonces, cuando pasa esto, cuando hay una
lesión de la membrana celular ingresa cualquier elemento. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Provoca lo que se llama la alteración de la autorregulación y lo que se llama la alteración de la bomba sodio-potasio y la alteración de la bomba de calcio. ¿Por qué? Porque entra y sale, digamos, indistintamente. Entonces, la neurona, la célula va lesionándose, ¿no es cierto? Se va lesionando. Y obviamente, ya dijimos que hay una alteración en la autorregulación, en el metabolismo de qué? De la glucosa. Esto ya lo hablamos, todo esto en la fisiopatología de las isquemias, ¿no es cierto? Cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Fíjense ustedes que todo lo que hablamos anterior siempre vamos aplicando, ¿no es cierto?, en los temas anteriores. Entonces, cuando el paciente tiene un T grave, entonces tenemos que entender que necesitamos un monitoreo de la presión intracraneana, tenemos que poner un captor de PIC intraparenquimatoso o mejor si es intraventricular, que es lo recomendable. ¿Esto para qué? Para ver el registro normal de la onda de la presión. Estos generalmente son tres puntos P1, P2, P3, P1, P2, P3, siempre uno es más alto que los otros y si vemos esta curva es normal, pero si no vemos esta curva es patológico porque hay alteración de la presión intracraneana. Entonces, ¿qué pacientes necesitan esto? Fundamentalmente pacientes con T grave, tienen un Glasgow menor a 8. Hay una disminución del Glasgow progresivo, pacientes que tienen un Glasgow, mejor dicho, un Glasgow entre más o menos 9 y 13 son los T moderados, que van descendiendo el Glasgow rápidamente por deterioro neurológico, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez escucharon el deterioro rostrocaudal, ¿no es cierto? Eso significa cuando hay una baja del Glasgow en la puntuación y a veces tenemos los hematomas que hay que operarlos. Cuando los operamos tenemos que usar el monitoreo de PIC y fíjense, Marshall. Todos los pacientes que tienen el Marshall de 3 para abajo o de 3, 4, 5 necesitan monitoreo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 3 y el 4? Eso es Marshall. ¿Por qué? ¿Qué vemos en Marshall 3? ¿O qué es lo que no vemos? Muy bien, ausencia de las cisternas perimesencefálicas, ¿no es cierto? Ausencia de las cisternas. Eso, ¿no es cierto?, es importante entender, porque si no monitoreamos, no hacemos tratamiento, el paciente se muere. Aún estando así como nosotros, hablando, caminando, se muere. Muchos de los intensivistas y de los médicos no entienden eso. ¿Por qué? Porque dicen, el paciente tiene ausencia de cisternas, pero se queja de muchas cefaleas. Dicen, doctor, me duele mi cabeza. El médico dice, internación en terapia. Dice, el terapista viene, lo ve, dice, pero no tiene criterio porque está hablando, caminando, no tiene déficit. Pero no se entrenó en esto, no se entrenó que se tiene que tomar en cuenta en un TEC la escala de Marshall. Entonces van a preguntar a sus compañeros si quieren, si ustedes deben tener amigos de otras universidades, pregunten si la escala de Marshall, a ver si saben. No saben, no les enseñan. Y peor si su docente es neurólogo. Los neurólogos no están entrenados en esto, no saben. Entonces, por eso cuando, ¿no es cierto?, contratan a un neurólogo, les enseñan cualquier cosa, menos lo que tienen que aprender. Les enseñan que esclerosis múltiple, Parkinson, demencias, que eso puede manejarlo, digamos, cualquier médico, porque cuando llega la emergencia llega por otra cosa, no por su demencia.
¿no es cierto? El que tiene Parkinson llega por otra cosa, no por su Parkinson, porque ya su Parkinson está diagnosticado y en tratamiento, llega por otras complicaciones. Pero estas cosas sí las tienen que aprender, porque una persona normal, igual que ustedes, tiene un accidente y vamos a ver esto. Por eso necesito que presten atención. Bien, seguimos. Entonces, cuando vemos esto, el monitor, ¿no es cierto?, con un valor de PIC de 20, prácticamente el paciente, su cerebro se está empezando a lesionar mucho más de lo normal, y si no hacemos nada, el paciente fallece o deja mucha secuela y puede estar en estado vegetativo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender a ver en una tomografía? Ya aprendimos, ¿no es cierto?, que existen muchas cosas, pero a mí me interesa que cuando tengan una tomografía en un paciente con un trauma de cráneo, ver estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, ver si tiene sangre o no en el cerebro. Entonces, ¿eso qué significa? Imagen hiperdensa, ¿no es cierto? Porque todo lo que es blanco es sangre y todo lo que es negro es líquido o isquemia, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo sangre, porque yo sé que voy a ver en un trauma de cráneo, probablemente vea contusiones, lesiones en el parénquima cerebral. ¿Qué otra cosa puedo ver? Hematomas, digamos, que no están dentro del cerebro, pero, digamos, están apretando, los famosos hematomas subdurales. Ahora, si hay lesión de la arteria meningia media, ¿qué es lo que vamos a ver? Los hematomas epidurales, ¿no es cierto? Y a veces veo esto, mejor dicho, no veo. ¿Qué es lo que no veo ahí? La cisterna perimesencefálica. Entonces, cuando hablamos de cisterna perimesencefálica, ¿no es cierto?, ausente, ¿de qué estamos hablando? De LED 3, ¿no es cierto? Cuando yo no veo cisternas, ya sé que es un LED 3, entonces lo que tengo que hacer rápidamente es hacer un tratamiento para mejorar eso. A veces hay lesiones, las hemorragias subaracnoideas traumáticas con hematomas epidurales o lesiones intraparenquimatosas, que eso sí, si quieren LED 5 con masa evacuable. ¿Por qué masa evacuable? Porque normalmente si se fijan en esto, ¿no es cierto?, es un hematoma lobar. Ya se me dijo que los hematomas lobares se operan y los hematomas talámicos, intraparenquimatosos y de ganglios basales no se operan. A esto sí lo tengo que operar. ¿Por qué? Porque fíjense, casi está en la superficie. Yo abro esto y simplemente lo tengo que hacer un poquito de abrir la corteza y ya tengo el coágulo. No estoy lesionando más de lo que ya tiene, sino más bien estoy descomprimiendo su cerebro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo una tomografía, ¿no es cierto?, una radiografía, y veo una fractura y le hago una tomografía con reconstrucción, voy a ver esto, una fractura. Yo sé que esta es la sutura coronal, esta es la parietal y esta es la abajo, la occipital, pero esta no tiene que existir. Entonces, una fractura de la calota, fractura de cráneo, y en estos podemos ver fracturas, ¿no es cierto?, lineales, ¿no es cierto?, en la calota o en la base de cráneo. ¿Puede haber fracturas, hundimientos por un golpe directo? Sí. ¿Puede haber fracturas convenidas? Sí. Pero también, ¿qué es lo que puede haber? El estallido de cráneo en estos pacientes que tienen este tipo de cosas. Pues fíjense ustedes, totalmente destrozado el cráneo, ¿no es cierto? Eso es un estallido de cráneo. Y estos pacientes no son pacientes, digamos, de otro, son pacientes que se van viendo acá en la Caja Nacional de Salud. Son pacientes de, ¿cómo se llama? Todo esto que les muestro, la gran mayoría son pacientes de acá, o algunos pacientes míos de cuando yo los operé en otro lado. Pero esto es lo que quiero que vean, esto es lo que vamos a ver en nuestra práctica diaria. Y tenemos que saber interpretar y tenemos que saber manejar a este tipo de pacientes. Por eso les digo que cuando un paciente entra a la emergencia
con diagnóstico de accidente en vía pública, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, muy bien, después, antes de eso, muy bien, pupilas, después, antes de eso, ¿ah? El ATLS, no el ABC, ATLS, acuérdense, se acuerdan, para tener manejar bien los términos, está bien lo que dijiste, pero es el ATLS, ¿no es cierto? El ATLS es el ABCDE, ¿no es cierto? Es lo que habitualmente se maneja y se sigue manejando, pero hay una nueva clasificación, ¿no es cierto? En el ATLS, pero a mí me interesa que, ¿no es cierto?, la secuencia que deben manejar en los pacientes. Después del ATLS, ¿qué viene? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que dijeron uno de ustedes. Estabilización. La estabilización hemodinámica, ¿no es cierto? Entonces ya con eso recién podemos movilizar al paciente y nos encontramos con esto que estamos viendo. Ahora, el paciente muchas veces tiene en el cráneo esto. ¿Qué parte del cráneo es esto? Por ahí nos ubican ustedes. Vamos a avanzar rápidamente. Esto es la mastoides. Mastoides, ¿dónde se encuentra? Detrás del papiloma auricular, ¿no es cierto? La mastoides normalmente siempre tiene que ser neumatizado con aire, ¿no es cierto? Pero a veces vemos un poquito de sangre acá, esto acá, ¿es por qué? Porque tiene una fractura. Y a la continuación de la mastoides, ¿qué viene hacia adentro? ¿Qué se coge? En la base del cráneo. ¿Qué estructura ósea? El peñasco, ¿no es cierto? El peñasco que va a ambos lados, que continúa con el conducto auditivo, ¿no es cierto?, externo, luego interno. Entonces, este es el peñasco. Acá tenemos una fractura. Esa fractura, ¿qué es lo que va a provocar? Una pérdida de líquido cefalorraquídeo al conducto auditivo externo. Entonces, el paciente tendrá una otorraquia, ¿no es cierto? Pérdida del líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué otra cosa pasa por acá? Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estructura? ¿Qué nervio? ¿Cómo? El nervio facial. El nervio facial pasa por ahí. Entonces, cuando yo veo que tiene una fractura acá, yo sé que se está lesionando el facial. Entonces, este paciente que tiene fractura de base de cráneo con lesión y pérdida de líquido cefalorraquídeo, pues ya veo que el peñasco está roto. Con seguridad va a tener parálisis facial. ¿Por qué? Porque yo sé que por acá sale el nervio facial, ¿no es cierto? Entonces, pero esto que imagino es mucho más sencillo. Yo ya veo una fractura de hundimiento. ¿Por qué? Porque yo di un golpe directo y me fracturaron y hundieron su cráneo. Totalmente diferente. Este otro lo mismo. Acá tenemos una fractura de hundimiento, es más fácil ver. Además, el paciente ya viene con sangre, ¿no es cierto?, en el cuero cabelludo, y recuerden ustedes esto. Esto es lo que tenemos que manejar siempre en un trauma de cráneo. Siempre la parte tomográfica para saber interpretar, y en la parte clínica tenemos que manejar el Glasgow, ¿no es cierto? El Glasgow. Entonces, un trauma de cráneo siempre manejamos dos escalas: la escala de Marshall y la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Eso se puede inventarse en la cabeza siempre. Entonces, se divide en 5 partes. El 3 es el más conflictivo. ¿Por qué? Porque no tenemos las cisternas, el cerebro está sufriendo, pero el paciente está
está normal igual que ustedes, hablando, entonces eso es un problema. ¿Por qué? Porque nadie me cree. Si no sabe interpretar la tomografía, peor, dice que no tiene nada. ¿No es cierto? Entonces, por eso que esto es para tomar en cuenta, porque si no tomamos en cuenta, el paciente va a fallecer. Va a fallecer, ¿por qué? Porque no vemos las cisternas y las cisternas, ¿qué es lo que provocan? ¿Qué provocan? Me molesta cuando me llaman en clase, perdón, discúlpenme. Hola. Sí, decime. No estoy, molesta. Bien. Entonces les decía que esto es para tomar en cuenta. Tienen que tomar en cuenta esto, porque los pacientes que tienen letres es igual que ustedes caminando. La única diferencia es que tienen dolor de cabeza, cefalea. Nada más. Pero si no hacen nada, el paciente en las pocas horas se muere. Por eso les digo, cuando ustedes vean o no vean las cisternas perimesencefálicas, asústense porque el paciente se está muriendo y se muere. Ya, cuando vemos el LED4 ya es todo más fácil porque tiene un swelling unilateral, desplazamiento de la línea media, bueno, vemos la tomografía y hay que hacer algo, ¿no es cierto? Y nosotros, el 5, se divide en dos, las más evacuables, las no evacuables. Ya vemos que tiene mayor lesión en el parénquima cerebral, es mucho más fácil, digamos, definir las conductas. Pero esta es una cosa intermedia entre lo que sí está bien y está mal. Los otros dos están más o menos bien. El primero prácticamente no tiene nada, el dos una mínima desviación, que el paciente está bien, ¿no es cierto? El problema es el 3, por eso siempre hago hincapié en esto, para que no cometan errores en su práctica diaria. Entonces yo veo una tomografía, ¿no es cierto?, normal, LED 1. El grado 2, desviación de línea media menor a 25 milímetros y el contenido hemático menor a 25. Dicen que son muy pequeñitos, muy chiquitos, ¿no es cierto? Pero el 3, fíjense, yo no veo cisternas acá. El 4 sí, acá veo suelo de un lado, pero ya sé que está desplazando, empujando al otro lado. Eso se ve, es mucho más evidente, no se puede equivocar. Este otro, las masas generalmente no evacuables porque tienen lesión en ambos hemisferios, y el otro de un solo lado y hay que salvar el otro, que eso sí se tiene que operar, tiene que hacerse una craneectomía descompresiva. Entonces, cuando hablamos de edema cerebral, tenemos que saber este ciclo. El edema cerebral, ¿qué es lo que generalmente provoca? Aumento de la presión intracraneana, y si hay aumento de la presión intracraneana, es que va a haber disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Y si hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿qué es lo que va a provocar? Una isquemia, y la isquemia provoca más edema cerebral. Entonces, esa es la fisiopatología de lo que es el edema cerebral. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Cuando un paciente tiene el diagnóstico de que es grave, ¿qué es lo que debemos evitar? Hipoxemia e hipotensión. Pero esto ya tenemos que hacer el tratamiento, ¿dónde? En el tratamiento prehospitalario, ya en el momento en que llega la ambulancia, porque si no hacen eso, estamos condenando al paciente. Y si llega al hospital y ustedes se hacen cargo, lo mismo, tienen que evitar la hipoxemia y tienen que evitar la hipotensión. Ahora, les dije que se tienen que fijar las pupilas. No, entonces yo las pupilas me fijo. Si está midriática, yo ya sé que tiene alguna lesión en la convexidad, ¿no es cierto? Porque dilata, lesión, ¿no es cierto? Hay una lesión de un par craneal. ¿Qué par craneal es esa que dilata? ¿Es él? ¿Qué par craneal? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Octavo dijeron? ¿Cuál? El tercer par craneal, el motor ocular común, ¿no es cierto? Pero ya sé que está lesionado eso. Pero si yo veo una miosis, con seguridad la lesión está no
en el cerebro, está en el tronco cerebral. ¿Por qué? Porque está lesionado el origen real, miosis, lesión del tronco cerebral. Entonces la diferencia, por eso es que apenas llega, ¿no es cierto?, inmovilizar, levantar las pupilitas y verlos. Ya que vamos a tener algo de, digamos, de diagnóstico para ver qué hacemos con este paciente. Pero recuerden ustedes que cuando llega a la emergencia, siempre recuerden el tema de la presión, tomar la presión rápidamente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, una sola toma de presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio duplica la mortalidad. ¿Eso qué significa? Mientras más tardan en corregir su presión, están aumentando el porcentaje de mortalidad de este paciente. Si no se muere en ese momento, queda en estado vegetativo, y si queda en estado vegetativo, el paciente igual se muere a la larga. Entonces, recuerden ustedes que estos datos los tienen que tomar en cuenta cuando están frente a un paciente con TEC grave, TEC severo. Si ustedes no toman en cuenta todas estas cosas que se los digo, siempre van a tener equivocaciones. Siempre. Por eso necesito que les diga a ustedes, sería ideal que todos vayan a hacer práctica al hospital, pero prácticas nocturnas, prácticas fin de semana, porque es ahí donde llegan estos pacientes accidentales. Es ahí donde tienen que aprender a manejar a estos pacientes para no cometer errores. ¿Pero por qué? Porque en la práctica nosotros se van entrenando a perder ¿qué? A perder el miedo y mantener el conocimiento para manejar este tipo de pacientes. Porque si no hacen ese tipo de prácticas, cuando empiezan ya de médicos a tener los pacientes, siempre se van a equivocar. Y la gran mayoría se equivocan. ¿Por qué? Porque no se entrenan o no les dan estas clases. Ya se los dije por eso. El neurólogo nunca les va a enseñar esto, porque nunca hizo guardia en la emergencia, nunca estaba frente a un paciente, nunca tomó una conducta para operar. El neurocirujano sí, esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una radiografía, ¿no es cierto?, y vemos esta imagen, no es buena esta radiografía, pero yo sé que esto no existe. Acá tengo la sutura paletotemporal, la occipital, y a veces la frontal está acá, pero esta no existe. Entonces, para mí, esta imagen radiolúcida es una fractura, ¿no es cierto?, fractura parietal. Entonces, este otro paciente igual se movió en el estudio, fíjense, esto es una fractura con desprendimiento, y su tomografía, vemos ahí esa parte, y ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Lo llevamos rápidamente a la cirugía y vemos esto. Sangre por el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Es una otoraquia, ¿no es cierto? Entonces, antes se hablaba mucho, por eso decía, antes se mandaba mucho a la clínica porque no había el tomógrafo. Entonces, todo paciente que tenía pérdida de sangre por el conducto auditivo externo o líquido, ¿no es cierto?, se decía que tenía fractura de base de cráneo. Pero actualmente no. Muchas veces tienen pérdida de sangre, otorraquia, ¿no es cierto?, y le hacen la tomografía y no hay fractura. ¿Por qué? Por el golpe hay lesión de la piel del conducto auditivo externo, y eso es lo que sale, otra cosa no. A veces hay simplemente ruptura o lesión, ¿no es cierto?, desgarro de lo que es la membrana del tímpano, que a veces hace sangrar también. Pero, ¿no es cierto?, tiene una fractura de base de cráneo, le hacen la tomografía y no hay fractura. Entonces uno todo el tiempo va cambiando, digamos, conceptos y va cambiando conductas. Pero en este caso, este paciente tiene pérdida de sangre por el conducto auditivo externo, pero también tiene pérdida de ¿qué? Esto que es acá es pérdida de masa encefálica. Está saliendo cerebro por el conducto auditivo externo, por la presión
presión, por la fractura, tiene fractura de base de cráneo, se abrió y por esa fractura, por tanta presión dentro del cráneo va saliendo masa encefálica. Entonces, este paciente, ¿qué hacemos? Lo operamos y este paciente ya, fíjense cómo está elevado los fragmentos por la presión. La presión hace tanto, la presión del cerebro, que los huesos lo está elevando, ¿no es cierto? Sacamos la parte ósea y fíjense su cerebro. Este es el cerebro de este paciente, totalmente lesionado. Ese es un cerebro de TEC grave. TEC grave. A este paciente lo tuvimos que operar y sabemos, ¿no es cierto?, que el pronóstico no era bueno, pero teníamos que operar, no podíamos dejarlo así. Fíjense ustedes su cerebro. Tenemos este otro tipo de paciente, ¿no es cierto?, que antes de eso les recuerdo que el cerebro tiene bastante irrigación, por eso que se lesiona rápidamente, pero esto es lo que quiero que entiendan. Siempre se los recuerdo todas las veces y no me voy a cansar de repetir. Este es el mesencéfalo y ¿qué recorre por ahí? ¿Qué arteria? La arteria cerebral, no, posterior. Arteria cerebral posterior, que va a dar indicación a qué? Al tronco cerebral, temporal y occipital. Ahora, si yo no veo esta cisterna, que es la cisterna perimesencefálica, ¿qué es lo que pasa con esta arteria? Se colapsa, ¿no es cierto? Si yo tengo una arteria, tengo este espacio, tengo esta arteria, ¿no es cierto?, que está normal, y esta arteria se cierra, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy colapsando la arteria, ¿no es cierto? Y si colapso la arteria, ¿qué pasa? ¿Cómo? No hay irrigación, muy bien. Y si no hay irrigación, isquemia. ¿Qué es isquemia? ¿Por qué se lesiona? ¿Ah? ¿Qué se lesiona? El sistema reticular activador ascendente. Y si pasa eso, el paciente entra en coma. Pero que tienen que estudiar, además estudiaron para el examen, ¿o no? Entonces, ¿por qué no responde? Te hace lo digo siempre, ustedes se estudian solo para el examen, después se olvidan. Ya les digo, tienen que estudiar para toda la vida, porque esto les va a servir para toda la vida, les guste o no. No importa que sean neurocirujanos, no importa que sean radiólogos, no sé, anatomía patológica, cualquier cosa siempre, porque alguien en alguna familia, algún vecino les va a preguntar esto. Y si tienen algún familiar que tiene algún problema, tienen que entender, porque el médico les va a explicar esto y tienen que saber. Y si no les explica, tienen que preguntar. Lo mismo, son médicos, tienen que saber. ¿No es cierto? Bien, entonces recuerden esto, esta imagen, métanse a su cabeza, grábense, no sé, en el hueso lo hacen tallado, no sé, si tienen en la piel, vayan donde hacen las cosas, ¿cómo llaman esto? Los tatuajes. Bueno, háganse tatuaje para no olvidarse nunca más. Entonces, vamos a hablar de los hematomas subdurales. Cuando hablamos de hematomas subdurales, en general estamos hablando de sangre, ¿dónde? En el espacio subaracnoideo, porque no está en el parénquima, sino en el espacio subaracnoideo. Entonces, estos pacientes en general, ¿qué van a provocar? Si son agudos, van a provocar edema y hay que operarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando dejamos pasar más horas, dicen los libros, hematomas subdurales agudos con evolución más de 6 horas tienen un 90% de mortalidad. Un 90% de mortalidad. Entonces, a veces unilateral, a veces son bilaterales y normalmente vemos la imagen, lo que se llama imagen en media luna. En realidad no es media luna, los libros de antes pusieron eso, pero en realidad es cóncavo convexo, ¿no es cierto? Si quieren comparar con la luna será un cuarto menguante, no sé, cuarto creciente, no sé, pero no es media luna. Pero todos hablamos de media luna y nos quedamos con esa imagen de media luna, ¿no es cierto? Y en general el tratamiento es una craniotomía amplia descompresiva, porque hay que abrir
buscar qué cosa, la arteria que está sangrando, a veces la vena que está sangrando, a veces las dos cosas. Tenemos que salvar y coagular eso para que no vuelva a sangrar. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que hablar de la fisiopatología. Normalmente sabemos que el espacio subaracnoideo en los jóvenes como ustedes, el espacio subaracnoideo es virtual, ¿no es cierto? Eso hablamos y aprendimos en fisiología. El espacio subaracnoideo es virtual, no lo vemos, pero sabemos que existe. Sabemos que se cose líquido cerebrosaquídeo, pero tampoco lo vemos, ¿no es cierto? Pero como tiene tanta vascularización el cerebro, vemos que, ¿no es cierto?, las arterias en las venas en la corteza, y vamos a ver estas venas que llevan sangre de regreso al cerebro, ¿no es cierto? ¿Por dónde? Por el seno longitudinal, que lleva más del 90% de la sangre de regreso hacia el corazón. Pero cuando los pacientes van avanzando en la edad, ¿no es cierto?, el cerebro se empieza a atrofiar, ¿no es cierto? Cuando hay una atrofia cerebral, vamos a ver que el espacio subaracnoideo se abre, se amplía si quieren, ¿no es cierto? Y cuando está amplio se llena de líquido cefalosaquídeo. Pero estas arterias que son corticales son las llamadas venas puente, que se ponen así tirantes, que cuando tienen un golpe, un trauma, esto es lo que se rompe y provocan ¿qué cosa? Los hematomas subdurales. Ahora ya saben la fisiopatología de por qué se forman los hematomas subdurales, ¿no es cierto? Entonces es gracias a la ruptura de las venas puente. Entonces, cuando vemos estas imágenes, ¿no es cierto?, siempre van a ser hiperdensas. ¿Por qué? Porque está sangrando, sangrado activo, sangrado nuevo. Entonces, hematomas que van a desplazar estructuras. Entonces, vemos este paciente que tiene este hematoma, vemos el siguiente, aumenta mucho más y vamos, fíjense, cuando pasan las horas sigue aumentando y es más, el paciente poco a poco se va deteriorando neurológicamente. Pero a veces vemos esto, ¿no es cierto?, que parece no haber nada acá, pero acá tiene dilatación del ventrículo, pero en este lado no. Pero acá, ¿qué vemos? Esta imagen diferente, de este lado, no, es un hematoma subdural isodenso. ¿Por qué? Porque tiene la misma densidad que el parénquima cerebral. ¿Es un hematoma? Sí, es un hematoma. Pero la evolución ya no es aguda. Esto en general tiene una evolución de más o menos un promedio de 2 a 3 semanas. 2 o 3 semanas. Entonces, cuando yo veo esto, yo ya sé que ese hematoma ya fue hace unas 2 o 3 semanas, ¿no es cierto? Pero está desplazando, digamos, o colapsando el ventrículo. Obviamente, si ustedes no saben o no están entrenados, van a ver, dicen, no tiene nada, vaya a la casa, señora. Y se va a la casa. Y se pone peor, y a veces entra en coma y viene peor. ¿Y qué le pasó? No le hicieron tomografía, el doctor dijo que no tiene nada, la doctora me dijo que no tiene nada. El otro dice, ¿cómo que no? Es un hematoma, por está en coma. ¿Y ahora qué hago, doctor? Claro, los colegas somos tan amigos, dicen, no, métele juicio, señora. Y sí, es así. Entonces, ustedes que no hicieron el diagnóstico se van a ganar un juicio. ¿Por qué? Porque el otro colega le dijo eso. Necesito por eso que presten atención mucho y aprendan a interpretar tomografías para que no cometan errores. Pero existen otro tipo de pacientes que son mucho más sencillos de ver. Es un hematoma subagudo, fíjense, está mejorando, digamos, en densidad, se pone más hipodenso y vemos estas imágenes que son totalmente hipodensos. Estas sí, ya sabemos que es un hematoma subdural, pero crónico, una evolución más de un mes. Entonces, los pacientes ya sabemos que los hematomas subdurales son agudos, subagudos y crónicos. Los agudos hiperdensos, los subagudos isodensos y los crónicos son hipodensos. Cuando vemos la hipodensidad de estos, entonces vemos que el paciente tiene desviación de línea media, lo mismo que al anterior, colapso del ventrículo, ¿no es cierto? Pero ya se marca la imagen, si quieren, la imagen en media luna, a veces es bilateral. Y la conducta de esto siempre es quirúrgico, se tiene que evacuar.
En los agudos hay que hacer una plaqueta ósea. En los crónicos muchas veces son dos agujeros o un agujero de trépano por donde podemos evacuar el cráneo. Los hematomas epidurales es mucho más sencillo. ¿Por qué? Y nos damos cuenta, porque el paciente siempre tiene el antecedente de un golpe, un trauma, a nivel temporal en más del 90%, y en general siempre vamos a ver una fractura. Cuanto menos edad, a veces no vemos fractura. Cuanto más edad, vemos la fractura. ¿No es cierto? Y más se presenta en los pacientes pediátricos que en los adultos. Y el origen es lesión de qué arteria? La arteria meningia media, ¿no es cierto? La arteria meningia media, no la arteria temporal superficial. Ojo, mucho cuidado, meningia media. Entonces, cuando hacemos la radiografía vamos a ver la fractura y el paciente normalmente entre el golpe y cuando va al hospital tiene un espacio de más o menos, digamos, de unas horas que está totalmente lúcido y después se empieza a deteriorar. ¿A eso qué es lo que llamamos? El intervalo lúcido. El intervalo lúcido porque el paciente está bien y de pronto se pone con deterioro neurológico y a veces entra en coma. Entonces, cuando vemos la tomografía, vemos la imagen, pero imagen de qué características. Biconvexo, ¿no es cierto? Biconvexo. El tratamiento, cirugía de emergencia. Esto es cierto, pero de emergencia. ¿Por qué? Porque el cerebro está fuera de la dura madre, está empujando el cerebro. Si no hacemos nada, ese cerebro sano se isquemia. ¿Por qué? Porque va a haber colapso de la cisterna encefálica. Simplemente por eso. Y como es arterial, eso no para, sigue sangrando. El sangrado es mucho más activo que el sangrado venoso. El sangrado venoso es mucho más lento que el arterial, por eso que la urgencia de operar rápidamente para salvar al paciente. ¿No es cierto? Entonces, cuando vemos así, tenemos que ver un hematoma de esa característica o de esa característica, y también podemos ver esto, que es un paciente que llegó, ¿no es cierto?, al hospital. Vemos esto, obviamente tiene mucho más corto, mucho más abajo, tiene más imágenes, mucho más groseras, ¿no es cierto? Esa imagen que nos mostró la radiografía que estaba no bien, esa era la fractura que veíamos. Cuando abrimos, fíjense, la gran cantidad de hematoma que tenía en su cráneo. Pero epidural, no subdural. Entonces, este es el pacientito, preparado quirúrgicamente, la posición para operarlo y sacamos eso. Fíjense. Entonces, fíjense que estas cosas las tenemos que tener en cuenta en la cabeza. Las tenemos que ver. Es la única forma de que puedan entender, es ver estas cosas. Y mucho más si entran a ayudar a operar para tener la noción. Esto es un hematoma, pero por lesión del parénquima cerebral. A esto llamamos las contusiones cerebrales. En los traumas de cráneo severos, normalmente la gran mayoría tienen lesión del parénquima cerebral. A esto llamamos TEC más contusión cerebral. A veces las contusiones son frontobasales y frontales, a veces temporales. Entonces, yo tengo aquí una contusión temporal. Fíjense, ahí tengo una contusión frontobasal. Entonces, un paciente que llega con emergencia de alguna tomografía, tengo estas contusiones. Fíjense, esta es una contusión, estas son otras contusiones, pacientes con TEC grave o TEC severo. Existen otro tipo de pacientes que son estas que vienen con accidentes digamos, a este paciente, por ejemplo, lo llevaron rápidamente, el paciente todavía estaba consciente, le hicieron un punto acá y lo mandaron. Cuando llegó al hospital, pues lo vimos, sospechamos de que era una herida de arma de fuego, porque nos dispararon y nosotros solamente tenía eso. Y cuando lo entramos a operar, nosotros lo preparamos rápidamente de urgencia, obviamente una tomografía antes, y ¿qué es lo que hicimos? Abrimos la carótida, una carectomía descompresiva. Esto es la dura madre, esta es la lesión. Por suerte no estaba medio para adentro, sino superficial. Pero esa herida superficial, fíjense su cerebro como lesionado. Totalmente lesionado todo el segmento.
por el proyectil. Por eso hay que tomar en cuenta todas, pues en el interrogatorio, anamnesis es importante, estabilizar, hacer la tomografía para entender este tipo de cosas. Herida penetrante por herida de arma de fuego. Entonces, cuando yo tengo un paciente con trauma de cráneo, puedo hacer una craniotomía descompresiva de un solo lado para salvar este cerebro y a veces, ¿no es cierto?, tengo que hacer esto. ¿Por qué? En pacientes que tienen, ¿cómo se llamamos? Perdón. Doctora, hacemos esto en general es que el paciente, ¿no es cierto?, tenemos que salvar los dos cerebros. Cuando vemos que hay que salvar los dos cerebros, lo más probable es que este paciente tenga, ¿qué cosa? Un LED 3. LED 3. ¿No es cierto? Entonces, uno siempre tiene que ver primero al paciente, después planificar para salvar el cerebro. Todo lo que hacemos en un paciente con T grave es para salvar el cerebro. No hay otra cosa. Yo siempre les digo a los pacientes, y a ustedes también se los digo, ¿no es cierto? No es lo mismo que tengas una lesión en el cerebro, que te deje secuelado para toda la vida, ¿no es cierto? A que tengas, no sé, menos un apéndice, menos la mitad del hígado, no sé, menos medio o 2 metros menos de intestino, etc. ¿No es cierto? Porque yo puedo vivir con un sillón, puedo vivir con menos de 2 metros de intestino, ¿no es cierto?, mientras mi cerebro esté sano. Puedo tener una amputación, pero mi cerebro está sano. Pero si yo tengo lesionado mi cerebro, no interesa que tenga el resto normal, estoy secuelado para toda la vida, ¿no es cierto? Entonces por eso es que tenemos que entender que cuando vemos un LED3, tenemos que salvar ese cerebro. De cualquier manera tenemos que salvar, si son neurocirujanos seguro, y son médicos, tienen que derivar rápidamente a un centro donde puedan resolver su problema. Y el manejo fundamental, principalmente el manejo inicial, evitar, ¿qué cosa? La hipoxemia y la hipotensión, ¿no es cierto? Clave. Entonces, cuando yo no veo un paciente que no tiene cisternas perimesencefálicas, me tengo que asustar. Pero si yo actúo rápidamente en un paciente con un LED 4, por decir, con LED, ¿no es cierto?, o actúo, fíjense, con craniotomía descompresiva, cerebro sano. Le salvamos la vida. Este paciente no va a tener déficit y va a volver a su actividad normal. Sí, tiene deforme el cráneo, sí, pero eso es estético, se corrige. Se puede hacer estética, no hay ningún problema. Eso es el mal menor si quiere, pero salvamos su cerebro. Pero si yo tengo un paciente que no veo cisternas, el paciente se está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una craniotomía bifrontal como la que vimos. ¿Para qué? Para salvar los dos hemisferios. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario?